Como habíamos descubierto tristemente, los viejos nos hacían la vida muy penosa. Fue entonces que, hablando con un compañero de la escuela, me comentó sobre el lugar donde él vivía, la pensión de Lorenzo. Como estaban cerca las vacaciones de invierno, nos quedamos hasta entonces y cuando terminaron, nos mudamos. Desde ese momento mi vida dio tumbos estertores, me uní a un grupo de teatro vocacional. Me enamoré de la primera actriz. Ella no. Por el estreno de la obra no viajé con mis compañeros al viaje de egresados y me fui un día después solo. Conocí a Esther, que por alguna rara razón la veía parecida a Pato. Me casé con ella. Tuve 2 hijos. Me separé. Conocí a Tere, nos juntamos. Tuvimos una hija. Nos fuimos a Bariloche. Tuvimos mellizos. Nos volvimos a nuestra ciudad. Nos mudamos a La Pampa. Finalmente nos establecimos en otro lugar de la costa donde actualmente vivimos. Hace unos años Pato me buscó en Face y me encontró. Hablamos como viejos conocidos sabiendo que habían pasado 50 años de aquel momento donde nuestras vidas se encontraron. El hecho que yo la recordara no era extraño, pero ella, ¿por qué me recordaba? Y más aún, ¿por qué me buscó? En esas charlas superficiales que tuvimos, no surgió una respuesta. De repente la misma sensación que un día me impulsara a escribir aquella carta, me llegó nuevamente y volví a cortar la relación bloqueando todas las posibilidades de comunicación. Hace unos meses, sin que pueda dar una razón, esta vez yo, volví a llamarla y restablecimos el contacto. La conversación navegaba por distintos canales, pero la respuesta al por qué seguía teniendo las compuertas cerradas. En una de las últimas charlas apareció una pregunta y las compuertas se abrieron. Dijo Pato, ¿por qué no me contestaste la última carta que te envié? Yo nunca recibí esa carta. ¿Y qué decía esa carta? Este verano voy a la playa y quiero que hablemos. Aquí está la versión de ella. Aquí está la versión de ella. Pato. Enero del 72. Playa y noches iluminadas y 2 adolescentes lanzándose a vivir lo que sería una hermosa historia. Hormonas alborotadas, besos apasionados y un chicle que se pasaba de boca en boca, con cierto asquito de mi parte al principio, y debo confesar que nunca más volví a tener esa experiencia. Pero un día me mandaron regresar a Buenos Aires sin que se diera la oportunidad de la despedida, pero vaya a saber por qué rara cuestión justo en el momento en que partía. Él llegó. Ese viaje se me hizo interminable, no podía entender por qué el regreso tan abrupto, pero un día apareció en Buenos Aires y me sentí importante. No recuerdo el paseo por Parque Lezama, pero sí lo recuerdo en mi casa charlando con mi mamá. Luego llegarían las cartas, que no fueron muchas, pero sí las suficientes como para escuchar a mi madre diciendo: ¿qué vas a hacer con ese chico? No te hagas ilusiones, no va a funcionar, ¿qué podrías hacer allá? Etcétera, etcétera. Y tal cual la predicción materna, un día las cartas dejaron de llegar. Confieso que al principio tenía la ilusión de ver un sobre de correspondencia al llegar del colegio y poder decirle a mi mamá: te equivocaste. Pero no, ella tuvo la razón. Corría mi 5º año, la emoción del último año, la expectativa de la proximidad del tan ansiado viaje de egresadas a Bariloche. Para ese entonces ya sabía que iba a estudiar psicología y comencé a hacer terapia. Fue allí que comprendí que nuestra historia no había tenido un cierre y tomando coraje decidí escribirle una carta diciéndole que creía teníamos que hablar. También le contaba que en el próximo verano, otra vez enero, pero esta vez del 73, iba a ir a la playa. Esa carta no tuvo respuesta, lo que generó en mí mucha desilusión. Mi mamá tenía razón y yo me negaba a creer eso. Con desilusión y algo de bronca llegué a la playa convencida que lo iba a encontrar. No tenía en claro dónde buscarlo, pero como en ese entonces el lugar era muy chico, solo playa y pocos lugares para la noche, el encuentro tenía que darse. Pero los días de enero transcurrían y el ansiado encuentro no se daba y mi cabeza no paraba. ¿Qué te hice? ¿Por qué me evitas? Y regresar a Buenos Aires fue inevitable, sin poder entender, con mucha bronca, mucho dolor. No recuerdo exactamente cuánto, pero algo esperé, no sabiendo muy bien qué esperaba. Pero nada sucedió y con un sentimiento desgarrador rompí cartas, rompí foto y enterré una historia que me había roto el corazón. No volví a saber de él.